Hola, muy buenas tardes y gracias por uniros a este nuevo debate de la iniciativa FECIT Edu Comprueba. Para quien no lo conozca, como siempre, voy a presentar el programa, aunque ya llevamos 3 debates, así que estamos cogiendo un poquito ya de carrerilla. FECIT Edu es un programa divulgativo impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y que va dirigido principalmente a profesorado y familias, pero bueno, en general a todos los agentes educativos. Con este programa buscamos conectar el mundo de la investigación y de la práctica educativas. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ignacio Pozo. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Juan Ignacio Pozo es catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, investiga la adquisición de conocimiento y las estrategias de aprendizaje y enseñanza en diferentes niveles educativos y en diferentes áreas del currículo. Además, en estos tiempos donde la educación confinada ha emprendido en estos tiempos de educación confinada, pues él ha emprendido diversos estudios sobre el uso de las tecnologías digitales en la enseñanza. Pero hoy le hemos llamado para hablar sobre cómo conseguir ese bien tan preciado y tan ansiado por todos los docentes, que es la motivación. Antes de comenzar el debate con Juan Ignacio, me gustaría lanzar un par de preguntas al público. Podéis ir comentando en el área de comentarios que deja disponible Facebook y al final debatiremos las respuestas que nos vais dando. Las preguntas son las siguientes y son tanto para docentes como para familias que nos puedan estar viendo. ¿Qué estrategias usáis para motivar bien al alumnado, bien a vuestros hijos e hijas? ¿Y cuáles habéis probado? ¿Pensáis que unas os funcionan mejor que otras? ¿O es así? ¿Os han funcionado unas mejor que otras? ¿Cuáles? ¿Y de qué depende de qué pensáis que depende que os funcionen unas mejor que otras? Quizás os funcionan mejor para ciertas asignaturas, en el caso de que seáis docentes, o funcionan mejor para unos niveles o para alumnado de unas determinadas características. Y una segunda pregunta más orientada a los docentes, esta nos la sugirió Juan Ignacio y me pareció muy interesante incluirla, que es ¿cómo lográis mantener la motivación vosotros? Bueno, para los docentes y también para las familias podría ser, pero sobre todo, ¿cómo la habéis logrado mantener la motivación en esta época de enseñanza en mitad de una pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que os motiva en vuestro día a día? Por favor, os animo a contarnos vuestra experiencia y la iremos comentando a lo largo del debate, pero bueno, sobre todo al final haremos un compendio de todos los comentarios. Por supuesto, si os surgen preguntas, comentarios para nuestro invitado, si habéis leído su artículo, que ahora os dejarán el enlace para quienes no lo hayáis leído, Juan Ignacio publicó un artículo sobre el tema de la motivación ya en nuestro blog. Ahora mis compañeras os lo dejarán en la sección de comentarios para que lo podáis, quienes no lo hayáis visto, ojear más tarde. Si alguno lo habéis leído antes y tenéis preguntas sobre el artículo, que quizá trata temas que aquí no vamos a tratar, o quizás sí, o se nos pasa algo por alto, pues por supuesto, idnos comentando todo en esa sección de comentarios y lo iremos repasando. Voy a comenzar yo ya con la primera pregunta para Juan Ignacio. Y voy a empezar, bueno, pues por cuestionar si verdaderamente es tan importante la motivación, ¿no? Es decir, me gustaría saber qué es en realidad la motivación y si realmente es fundamental o se trata de uno de estos mantras que nos han venido repitiendo y repitiendo y que ya todos nos creemos como un dogma. Hombre, pues la verdad es que otra cosa es los mantras que haya sobre la motivación, pero desde luego la motivación es un componente esencial del aprendizaje. No ya del aprendizaje escolar, sino del aprendizaje en general, ¿no? La razón es muy simple. Hay muy pocas cosas importantes en la vida que aprendamos al primer ensayo, la primera vez que lo hacemos. Para aprender algo realmente importante tenemos que intentarlo una vez, volver sobre ello, ser resilientes, resistir la frustración, intentarlo. Y claro, para invertir esfuerzo, tiempo, recursos, necesitamos tener motivos que justifiquen ese esfuerzo. Esto ya se sabe incluso en la investigación que se ha realizado en laboratorios con animales, se sabe que para que los animales aprendan necesitan tener motivos. En el caso de las investigaciones con animales, los motivos eran muy sencillos. Los conductistas, que eran célebres en el estudio de la investigación del aprendizaje animal, lo que hacían era poner a los animales en el 70% de su peso normal.
con lo cual el animal tenía un 30% de motivos para aprender lo que decidiera el experimentador. Por fortuna para nuestros alumnos, nosotros no podemos hacer lo mismo, así que tenemos que pensar en otros motivos más sofisticados, pero desde luego podemos afirmar que lo que es el aprendizaje deliberado, el aprendizaje intencional sin motivación no se sostiene, porque es, por lo que he dicho, porque requiere mucha práctica y hay un equilibrio entre los recursos que asignamos y lo que tenemos que lograr a cambio. Así que es verdad que la motivación es un componente fundamental de todo aprendizaje. Uh-huh. Y esto es algo, porque muchas veces oímos hablar de la falta de motivación y de la falta de motivación actual como si fuera un problema, bueno, no sé si nuevo, pero más acuciante quizás ahora, ¿no? ¿Es así? O sea, ¿es esto real o es una percepción? ¿Puede ser que los estudiantes ahora estén menos motivados o puede ser que es que se entienda menos sus motivaciones? Bueno, yo creo que ha cambiado. Los estilos motivacionales y las demandas motivacionales han cambiado. Tenemos que pensar que durante muchísimos años, hasta hace bien poco, en realidad históricamente, nuestros sistemas educativos eran más excluyentes que inclusivos. Es decir, eran sistemas educativos basados o diseñados para la selección, para crear élites, para que hubiera una pirámide y arriba llegaran unos pocos, con lo cual todos aquellos que no tenían motivos para mantener el esfuerzo iban siendo excluidos, con lo cual todos los no motivados, perdón, estaban fuera de las aulas. Ahora tenemos un sistema educativo, para bien, incluyente, inclusivo, en el que los alumnos se tienen que mantener más tiempo, se ha extendido, digamos, hasta los 16 años la educación obligatoria, y más allá de eso, lo que es la educación formal y la educación informal se ha extendido muchísimo, con lo cual hay muchas más personas intentando aprender con motivos o con menos motivación o con menos razones para sostenerse en el sistema. ¿Cuál era la motivación que sostenía antes en la mayor parte de los alumnos en el sistema educativo? Era precisamente la motivación de seguir manteniéndose en el sistema educativo, tener éxito académico. El éxito académico funcionaba como el motor del esfuerzo. Eso, en el momento en que hay muchos alumnos que ya no esperan mucho del sistema educativo, pero no son excluidos, pues claro, no se motivan por tener éxito académico porque saben que no lo van a alcanzar. Entonces nos encontramos con muchos más problemas de motivación en el aula que antes. Es decir, visto de la perspectiva de un docente, es verdad, hay menos alumnos motivados, más alumnos desmotivados ahora que había antes. Eso visto desde la perspectiva del docente, pero visto desde la perspectiva social, no podemos decir que haya bajado la motivación. Muy interesante ese apunte y ese punto de vista. Justamente en tu artículo, ¿no? Comentas que el alumnado más desfavorecido suele ser el más desmotivado, ¿no? Y nos has dado un poco unas pistas en tu respuesta anterior de por qué podría ser esto. Pero ¿se podría tomar alguna medida a gran escala para intentar cambiar esta situación? Claro, yo creo que lo que ha apuntado tiene que ver precisamente con el tema de la inclusión, ¿no? En el fondo, la escuela lo que hace es reflejar desigualdades sociales que no nacen en la escuela, pero que la escuela, tristemente, y este es uno de los resultados, en mi opinión, más desmoralizadores de los famosos estudios PISA, la educación no acaba de compensar esas desigualdades sociales, las perpetúa. Es decir, en el sistema educativo tienen más éxito aquellos que proceden de entornos sociofamiliares donde hay más historias de éxito escolar, ¿no? Entonces, claro, los alumnos que no encuentran en la familia, en el entorno familiar, motivos para esforzarse en los entornos académicos, necesitan mucho más apoyo del ambiente académico para mantenerse a flote, para participar y para sentirse, digamos, partícipes de esos contextos, ¿no? Y entonces, ¿qué puede hacer el sistema educativo? Yo creo que precisamente el sistema educativo, una de las maneras más importantes de afrontar el tema de la motivación de estos alumnos más desfavorecidos es incrementar los programas de inclusión, los programas que compensen esas desigualdades y generar un sistema educativo, sobre todo en la educación para todos, que esté más pensado para la sociedad que para el éxito académico. Es decir, que los motivos no sean seguir en el sistema educativo, sino sobre todo encontrar motivos para poder participar en la sociedad, poder entender lo que pasa en la sociedad y poder llevar a los entornos de fuera del aula los aprendizajes escolares, ¿no? Esto que comentas conecta con un comentario de Daniel Patón,
que dice, para mí la motivación es simplemente un deseo de aprender, una adicción incluso al conocimiento, ¿no? Resuena para mí resuena con lo que tú dices en el sentido de, bueno, que no sea simplemente perseverar en el sistema educativo, sino, bueno, aprender para formar parte y aportar a esta sociedad y ser un... Claro, pero eso es un tipo de motivación. En ¿Eh? psicología se diferencia entre lo que se da en llamar clásicamente motivación extrínseca e intrínseca. La motivación extrínseca es cuando nosotros nos esforzamos por aprender algo, no porque lo que estamos aprendiendo nos interese, sino porque gracias a aprender eso logramos algo que sí que nos recompensa. Es decir, el alumno o la alumna que estudia, porque si aprueba le regalan una videoconsola. El alumno o la alumna que estudia para obtener buenas notas en selectividad o para... No está estudiando o aprendiendo porque le interese la ciencia, la matemática, la historia que está aprendiendo, sino porque eso le da algo a cambio. Y luego hay otra motivación intrínseca, que es a la que tú te acabas de referir, que es precisamente el deseo de aprender, el conocimiento como algo que da sentido al mundo en el que vivimos y nos da sentido a nosotros mismos. Es decir, cuando tenemos ese placer de, al entender algo, comprender las cosas que nos están pasando y dar sentido a tantas cosas que nos han sucedido. Es decir, por ejemplo, yo pienso ahora en profesores, sobre todo en profesores y profesoras, pero también padres y madres, que al asistir a estas jornadas que estáis organizando y al escuchar algunas cosas pueden entender algunas de las cosas que están pasando en su casa, en su escuela, en su colegio, y eso es enormemente no solo motivador, sino que te ayuda a dar sentido. Es muy distinto que asistir a un curso y que a cambio te den unos puntos para no sé qué, pero lo que estás estudiando en sí mismo lo estás desvalorizando. El riesgo de la motivación extrínseca, de sostener todo el sistema educativo en ello, porque evidentemente motivación extrínseca siempre va a haber, es que desvalorizas lo que se está aprendiendo. Es decir, en el mismo momento en que tú obtienes la consola, la nota, es el primer momento para olvidar todo lo que aprendiste. Que hagan a los alumnos de selectividad un examen, el examen de selectividad le llamo porque todo lo entendemos así, de la EBAU, de la PAU, que les hagan la prueba 3 meses después. Veremos los resultados que da. Veremos los resultados que da. Entonces, ¿realmente han aprendido aquello o simplemente lo han preparado para ese momento? Lo que nosotros queremos es una motivación más duradera, sobre todo pensando en la educación para todos. Pensando en la educación para todos porque lo que nos interesa es que esas personas, esos futuros ciudadanos, mantengan el interés por conocer, por aprender, para seguirse formando como ciudadanos. Un ejemplo muy claro. La lectura. Nos interesa que los alumnos, los adolescentes, los niños se interesen por la lectura, lean más, les guste más leer. Pero eso tiene que ser porque leer les produzca satisfacción, deseo, placer. No porque les obliguemos a leer textos que les resultan enormemente áridos y que no van a volver, los van a odiar a partir de ese momento, no van a volver a interesarse por ese texto y lo único que quieren con ellos es quitarse de encima una tarea escolar. Esto no hace que innecesarias las tareas escolares, sino simplemente replantearse para qué o por qué las hacemos, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces vamos ahora a pasar un poco a pensar en, bueno, en qué podemos hacer, ¿no? Y a mí me vienen a la mente, ¿no? Bueno, pues a veces se ven en las redes o incluso te llegan por WhatsApp. Hay un chiste que lo he visto un montón de veces, que es, te viene como una sucesión de ejercicios que van de un ejercicio de geometría, de matemáticas bastante complicado, luego uno, bueno, ya más resoluble, hasta que llegan a uno que es ridículamente sencillo, que bueno, que es absurdamente sencillo, ¿no? Y es un poco, intenta ese chiste hacer una crítica a la bajada del nivel educativo que supuestamente se ha producido, ¿no? Y justamente muchas veces se habla de esta falta de cultura del esfuerzo y de esta bajada de nivel y que quizá esto es lo que hace que muchos alumnos se desmotiven. Eh, ¿Qué opinas de esto? Que de hecho lo abordas también en tu artículo. Bueno, dos cosas. Aquí hay dos ideas y yo creo que las dos son científicamente incorrectas, es decir, no se sostienen en ningún dato. El primero es la bajada de los niveles. No hay ningún dato que demuestre que los niveles de aprendizaje hayan bajado. Otra cosa son los niveles de enseñanza, pero que nosotros ¿qué queremos? ¿Aprendizaje o enseñanza? Es decir, el aprendizaje es lo que los alumnos adquieren, comprenden, saben, cambian, interiorizan. La enseñanza es lo que los profesores entregamos. No hay ningún dato que muestre que en los últimos años, en nuestro país, ni en ningún país de nuestro entorno hayan bajado los niveles. Es más, quien esté interesado en el tema puede buscar datos y va a encontrar todo lo contrario. Va a encontrar los datos que demuestran que las generaciones, nuestra sociedad cada vez están más formadas.
Hay, por ejemplo, un estudio, son muy conocidos los estudios PISA, ¿no? Todo el mundo sabe, o si no, pues lo explico muy brevemente. Los estudios PISA son unos estudios que diseña e implementa la OCDE, que es, como ustedes saben, digamos, el paradigma o una institución dirigida a fomentar el capitalismo a nivel mundial, la producción económica y a partir de ahí se interesa por el conocimiento. Pues digamos, son muy conocidos los estudios PISA que se realizan con adolescentes de 15 años. ¿Qué saben hacer los adolescentes de 15 años? Bien, hay un estudio menos conocido de PISA, que es el PISA adultos, en el que toma las mismas pruebas de PISA y se las aplica a generaciones de adultos. Vamos a decir a los hermanos mayores de esos alumnos de 15 años, a sus padres y tíos, a sus abuelos. Los resultados a nivel mundial, no ya de España, son clarísimos. A medida que aumenta la edad de las personas que resuelven esas tareas, baja el rendimiento. Alguien puede pensar, claro, es que lo estudiaron hace 30 años, hace 40 años. No, las pruebas de PISA no miden conocimientos, miden competencias, miden la capacidad de leer, de resolver problemas, de analizar información. En definitiva, miden las competencias, algunas de las competencias que necesitamos como ciudadanos. Hay también estudios que muestran que, por ejemplo, los niveles de alfabetización científica se han aumentado en las poblaciones más jóvenes. En general, los jóvenes tienen más conocimiento científico que sus mayores. Pensemos en idiomas. ¿Alguien puede dudar que las generaciones actuales tienen mayor dominio de segundas lenguas que las generaciones anteriores en nuestro país? Yo creo que esa primera afirmación no es cierta. Es decir, no ha habido bajada de niveles de aprendizaje. Ha habido bajada de niveles de enseñanza, a lo mejor, en el sentido de que ahora tenemos una educación para todos y en algunos aspectos se puede concebir que es menos estricta, menos elitista, ¿no? Pero incluso ahí hay abundantes datos que muestran que exigir más, esta idea de la cultura del esfuerzo, que por cierto hemos oído estas semanas de atrás con todo el debate sobre la nueva ley de educación, y esta idea de la cultura del esfuerzo tampoco tiene sostén científico. Es decir, hay bastantes investigaciones que muestran que cuando a las personas se les exige por encima de su competencia, muy por encima de su competencia, es decir, cuando nos exigen en tareas en las que nos sentimos que vamos a fracasar, nos esforzamos menos. Las personas nos esforzamos cuando tenemos la sensación de que nuestro esfuerzo va a ser recompensado, es decir, de que si nos esforzamos tenemos éxito. Aumentar los niveles de exigencia lo que hace es probablemente hacer que muchos más estudiantes se sientan poco eficientes, poco eficaces, pierdan autoestima y por lo tanto se esfuercen menos. Sin ir más lejos, hace un par de semanas se ha publicado un artículo en una revista que es Frontiers in Psychology, en la que, analizando datos de estudios internacionales, se muestra que los países con mayor nivel de exigencia académica, en los que los alumnos supuestamente rinden más, generan menos motivación por el aprendizaje. Si tú exiges más, digamos, descuelgas a muchos más alumnos. Tiene que ver con este tema de la desigualdad que antes mencionaba. Es decir, no parece que esa sea es una ecuación demasiado fácil. Si exijo más, se esfuerzan más. No, la motivación es mucho más compleja, porque en la motivación influye también mi creencia de que voy a tener éxito, mi valoración de mí mismo. Y cuando veo ese primer problema de esa serie que has dicho, a lo mejor el último es ridículamente fácil, pero cuando veo el primer problema y ni lo entiendo, ¿para qué me voy a esforzar? Así que en psicología sabemos que hay que exigir al alumno algo por encima de sus capacidades, para que siga esforzándose, pero que sienta que puede llegar. Esto yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Porque si nosotros pensáramos que nos pide alguien que, no sé, que hagamos una carrera en atletismo y nos pone como meta lograr batir el récord de España o estar entre los 50 primeros, ni lo intento. Ahora sí dice, mira, tú has tardado 3 minutos y medio. ¿Puedes intentar tardar 3 minutos y 10 segundos? ¿A qué podemos? ¿A qué nos esforzamos? Porque vemos que ahí podemos llegar. Esta es un poco la idea, ¿no? Desde luego a mí con el símil del atletismo me has ganado porque soy muy mala deportista, así que con eso me ha quedado clarísimo. Si me ponen una meta demasiado... No me motiva en absoluto. De hecho, yo tengo que ir muy poquito a poco. Entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces quizá uno pensaría, aunque me temo ya por lo que has dicho que es algo muy complejo, que no, pero bueno, voy a hacer la pregunta igualmente. Quizá uno pensaría que tenemos que ir a lo contrario, a promover emociones positivas, a generar este ambiente positivo en el aula. Y Nos esto que se llama el buen garantizaría clima esto. de aula, etcétera. Bueno, pues tampoco esto parece que, aunque está muy de moda esto de la psicología positiva y el optimismo, y que si tú eres optimista lo logras, bueno, volvemos a lo mismo. Yo puedo ser muy optimista, pero no voy a correr
los 100 metros lisos en no sé cuánto tiempo, por más optimista que sea. Hombre, la primera idea, yo creo que la primera idea importante es que las emociones, antes tú lo has mencionado, el deseo de aprender, la motivación está muy vinculada a las emociones. Entonces, la motivación siempre la mueve alguna emoción. Entonces, desde luego es mucho mejor que las emociones que muevan al aprendizaje tengan una valencia positiva, sean positivas que sean negativas. O sea, una emoción negativa es, yo siento una emoción negativa ante algo que me produce tal rechazo que lo evito. Y en cambio, siento una emoción positiva hacia algo que me atrae. Entonces, yo creo que trabajar con emociones positivas siempre esto no está de más y sería deseable. Pero eso no significa que sea suficiente. En absoluto es suficiente. ¿Por qué? Pues porque aunque yo acabo de criticar la idea de la cultura del esfuerzo, está claro que aprender requiere esfuerzo. Yo he dicho, hay que ponerle niveles de exigencia por encima de lo que es capaz de hacer. Tiene que seguir esforzándose. Entonces, sentirse bien y no sentirse desafiado no ayuda tampoco a motivarse. No hay ninguna prueba que apoye la idea de que simplemente cambiar el clima de aula genere una motivación sostenida para aprender algo. Desde luego hace un ambiente más agradable y mejora una serie de parámetros en el funcionamiento del aula frente a aquellas asignaturas que todos vivimos en nuestros estudios, al menos los que somos más mayores, ¿no? Que eran los huesos de tus estudios o de tu carrera, en la que todo el mundo iba amedrentado porque la mayoría iban a suspender y porque cualquier actividad o acción que realizaras podía ser penalizada. Es decir, sostener la motivación sobre el castigo es mucho peor que sostenerla sobre emociones positivas, pero eso no significa que baste con las emociones positivas. Hay que trabajar también haciendo repensar las metas de lo que la persona quiere lograr y haciéndole que se genere sus propias metas, es decir, que se ponga él o ella misma esas barreras hacia las que quiere ir, ¿no? Entonces ahora quizá me gustaría pedirte ya ejemplos más concretos, ¿no? Porque muchas veces entendemos las cosas mejor con ejemplos y justamente, bueno, pues para dar a los docentes que nos estén viendo y que puedan también comparar con estrategias que hayan usado en el aula, ¿no? O incluso a las familias. Ponnos algún ejemplo de cómo sí se puede aplicar la... Claro, quizá antes de poner el ejemplo tendríamos que ver si no funciona ni la cultura del esfuerzo, ni exigir más por sí mismo, lo cual no quiere decir que no haya que exigir, ¿no? Pero exigir adecuado al nivel de los alumnos. Ni funciona tampoco el relajar y el decir, bueno, venga, tómatelo, tú lo vas a poder hacer, pero sin dar recursos. ¿Cómo podríamos entonces motivar? Lo que sabemos en psicología es que la motivación está muy ligada a las metas. Motivar, etimológicamente, significa moverse hacia algo. Es decir, motivarse es ponerse en movimiento. Entonces, motivar a los alumnos es romper una inercia. Hay un autor que se llama Will Claxton que dice que motivar es cambiar las prioridades de una persona. Yo cuando llego a dar mi asignatura todos los años o cualquier profesor que nos esté escuchando, pues es muy probable que muchos de sus alumnos y alumnas lleguen a la asignatura diciendo, bueno, ¿cuál es mi motivación? Aprender esto con el mínimo, aprobar esto, superar esto con el mínimo esfuerzo. Motivación extrínseca y es muy legítimo. Todos lo hemos hecho, pero yo tengo que partir de ahí para cambiar esas prioridades, para hacerle ver al alumno o la alumna que ese aprendizaje realmente le acerca a metas que le interesan. Entonces lo que tengo que hacer es buscar cómo conectar mis motivos, los motivos de la materia que tengo que dar, con metas que sé que son relevantes para el alumno, para hacerle cambiar esas metas. Voy a poner dos ejemplos, ya que me has pedido ejemplos. Yo hace unos años estuve asesorando a un grupo de profesoras, eran todas profesoras del área de ciencias, en concreto de ciencias de la naturaleza, de biología, geología, de un instituto de Madrid. Y entonces me decían, es que nuestros alumnos están muy poco interesados en la genética. No les interesa la genética. Entonces uno abría el libro de texto y veía los contenidos de la genética. Realmente, claro, si uno ve los contenidos de la genética es poco esperable que un adolescente normal o un adolescente normal se haga esas preguntas, se interese por eso. Pero sin duda ese alumno, esa alumna tiene preguntas cuya respuesta está en la genética. Es decir, hay cosas que sí que le inquietan, inquietud, vuelve a tener que ver con poner en movimiento, que sí que le inquietan, cuya respuesta o que solo se pueden responder aprendiendo o adquiriendo conocimientos de genética. Si en lugar de preguntarle sobre los guisantes o plantearle los guisantes de Mendel, el cuello de la jirafa y todas estas cosas que aparecen, nos vamos a preguntar, ¿te parecerás tú a tu padre o a tu madre? ¿Por qué tu hermano o tu hermana tiene los ojos claros y tú oscuros? ¿Por qué no sé qué? Empezamos a hacer preguntas
los clones, toda la idea de que existen los clones y qué significan los clones o que puedan existir. Y consecuencia, es decir, les empezamos a partir de sus preguntas para cambiárselas. Como decía Benedetti, ¿no? Cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Esa es un poco la función de motivar, es decir, partir de las respuestas sobre las situaciones que tienen los alumnos para generarles otras preguntas, para hacerles pensar. Y te pongo otro ejemplo que hemos trabajado recientemente en un contexto muy diferente. Unas clases de música con una niña pequeña, 7 o 8 años, está empezando clases de música, que sus padres quieren que estudie música y ella empieza pues bastante poco motivada. Lo hace porque le obligan, pero no. Y entonces la profesora, en lugar de empezar a enseñarle solfeo, no sé qué, no sé cuál, le dice, oye, ¿por qué no escribes un cuento y luego le ponemos música? Entonces la niña se inventa un cuento, el cuento además es un cuento de misterio, y entonces tiene que ponerle música de misterio a aquello. Y entonces tiene que empezar a explorar cómo se produce la música, qué es lo que genera el misterio. Pero entonces la profesora le dice, bueno, pero ahora, para que no se te olvide, vamos a anotar la música que estás haciendo. Entonces resulta que tiene que empezar a utilizar el lenguaje musical que tanto odiaba antes para dar sentido a lo que está haciendo. Acabe en el lenguaje musical, ese es el objetivo de la maestra. Que acabe en el lenguaje musical, que acabe aprendiendo música, pero en lugar de entrar directamente, vamos a hacer escalas y a repetir, le pone esta tarea que implica cambiar las prioridades de la niña. No sé si se entiende bien el ejemplo que he puesto, pero esta sería la idea. Motivar es cambiar las prioridades de una persona. Por eso cuando se dice que los alumnos están desmotivados, a mí me recuerda mucho el cambio mental que tenemos que hacer, es un poco como el cambio de la mecánica newtoniana, ¿no? O sea, Newton pasó antes de Newton se explicaba por qué se mueven las cosas, ahora se explican por qué cambian la cantidad de movimiento. La motivación no es que haya algunos desmotivados y luego se motivan, sino que hay que cambiar la cantidad de movimiento, de motivación, hay que romper inercias, hay que partir de los motivos que nuestros alumnos siempre tienen motivos, siempre tienen inquietudes, siempre tienen preguntas. El problema es que son poco académicas. Tenemos que lograr que esas preguntas poco académicas se vinculen con los aprendizajes académicos que queremos que logren. Porque estamos convencidos, y tenemos motivos para ello, de que si adquieren esos conocimientos académicos responderán mejor a sus preguntas. Si no logramos esto, es que realmente es muy difícil motivarles. Justamente este cambio de inercia me conecta con un comentario que hemos tenido al inicio de este debate, de Jorge Javier Frías, que nos dice, yo creo que mis alumnos, lo que pasa es que no son muy conocedores del mundo adulto y que llegan a la ESO sin saber qué pueden hacer con sus vidas. Y claro, pensando un poco en lo que tú decías, pensaba yo, digo, es que quizás están pensando en lo que hacer en ese momento, ¿no? Y no en lo que van a hacer en el futuro. Yo creo que esa sería otra idea muy importante, ¿no? La verdad es que yo tampoco sé muy bien qué vidas van a tener los adolescentes de ahora dentro de 20 años. Si alguien lo sabe, que levante la mano, ¿no? Vivimos en una sociedad tan cambiante y tan compleja que quién nos hubiera dicho hace un año que íbamos a estar en esta, ¿no? Es decir, hay que prepararse para escenarios muy imprevisibles, ¿no? Pero más allá de eso, lo que acabas de apuntar me parece muy importante. Es decir, cuando yo digo cambiar las prioridades no significa decirle al alumno suspende o inhibe todos tus intereses y piensa en qué vas a ser de mayor, sino de en qué medida lo que estás haciendo te va a ayudar o lo que vas a aprender te va a ayudar en tu mundo actual a darle sentido. Hay una anécdota también muy divertida que me pasó a mí hace unos años con una maestra aquí en Madrid, en un barrio marginal, en un barrio de estos que decíamos antes de los que hay mucha desigualdad y los alumnos, digamos, son muy vulnerables y acceden al sistema educativo con muy pocos recursos de su entorno, ¿no? Esta maestra estaba enseñando inglés, ¿no? Y le fue a un alumno a intentar convencerle de que para él aprender inglés, a motivarle para aprender inglés, ¿no? Entonces le decía, mira, cuando seas mayor el inglés te va a permitir encontrar mejores trabajos, te va a permitir viajar, entenderte con gente de otros países. Y el niño le contesta, mire usted, señor, es que yo para qué voy a aprender inglés si nunca voy a ir a París. Entonces, claro, el problema del niño es que en realidad no tiene en su imaginario esa posibilidad. Es decir, le tienes que conseguir que el inglés le sirva para entender el videojuego en el que está ahora, la canción que le gusta, la serie que le interesa, su mundo, y a partir de ahí crecer. Pero no les vendamos porque ni nosotros podemos asegurarles que haciendo tal esfuerzo dentro de 15 años van a obtener tal resultado, porque eso en esta sociedad actual es muy difícil de prever. Así que
Yo creo que ese generar metas a largo plazo se tiene que empezar generando metas sobre el entorno del propio alumno. Porque justamente desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, creo que es, por las siglas que veo, nos dicen que, justamente comentan que es difícil encontrar motivos para todo el alumnado, ¿no? Y que cómo solventar ese primer paso. Dicen que lo que les interesa a unos, pues a otros no les mueve y que al final son muchos alumnos y muy diferentes. Claro, aquí... Claro, evidentemente, o sea, ahí nos está introduciendo claramente nos está introduciendo un tema real, que es cuando nosotros tenemos un sistema más inclusivo, menos excluyente, habrá más diversidad de alumnos. Porque antes en realidad había un sistema que cortaba a todos por el mismo patrón, el que no encajaba en el patrón se iba fuera. Ahora tenemos más diversidad de alumnos, porque tenemos una sociedad diversa. Esto, que es un problema para cada docente, es una riqueza para el sistema educativo. Eso significa que el sistema educativo tiene que afrontar la diversidad como algo que le empodera o que le da riqueza, no como entonces no delegar solo en cada profesor. ¿Qué necesitamos ahí? Pues probablemente necesitamos currículos más flexibles, currículos más que tengan algún tronco común, pero que en lugar, últimamente se ha ido hacia currículos cada vez más homogéneos, más cerrados, no, diversifiquemos también el currículum, permitamos que a través del currículum los alumnos identifiquen sus intereses y luego, incluso en un aula, trabajando con unos alumnos en matemáticas, en historia y ciencia, cuanto más abiertas sean las tareas, más probable es que los alumnos puedan engancharse con algún interés o algún motivo. Si planteamos tareas muy cerradas, ejercicios muy definidos, es más difícil que entren. Volvemos al ejemplo anterior. Imaginad que nos estamos proponiendo que lean. Si nosotros les decimos que tienen que leer todos el mismo libro, claro, habrá muchos que no les interesa. Ahora, si les dejamos elegir entre una amplia variedad de libros, y a lo mejor no significa todos los libros, sino que si hacemos una buena selección de tipos de libros, nos aseguramos que todos tengan una calidad literaria, pero abrimos muchos espacios. A quien le gustan las novelas de aventura, a quien le gusta no sé qué, a quien le gusta... Pero claro, si les decimos a todos, lee esto, claro, es muy difícil que se motiven. Pero a nosotros nos pasaría lo mismo, a nosotros nos pasa de hecho lo mismo. Entonces yo creo que diversificar el currículum es una buena manera de afrontar ese tema de la diversidad y luego diversificar las tareas en el aula también, y eso no deja de suponer el gran desafío que es la diversidad, ¿no? Pero que tenemos que vivirla como un desafío, por lo menos yo lo siento así, en positivo, no en negativo. De hecho, una madre que está conectada dice, en relación, ¿no?, a esto que comentas del currículum, ¿no? Dice, el interés por aprender de un alumno, dice, a veces también se frustra porque puede haber docentes que están muy ocupados con cumplir el currículum del curso correspondiente. Claro, claro. Esto yo creo que se ha visto mucho durante la pandemia. Yo creo que durante la pandemia, en lo que podríamos llamar la educación confinada, hemos vivido una situación muy extrema, en la que muchos sabemos, ¿no?, ahora que en muchos contextos se ha intentado mantener el currículum, mantener como forma de mantener una normalidad, cuando en realidad, evidentemente, los niños y los adolescentes estaban viviendo una situación absolutamente anómala, que era necesariamente les estaba impactando emocional, social, cognitivamente, ¿no? Trabajar sobre esta situación hubiera sido mucho más motivador que esforzarse por mantener el currículum, es decir, ayudar a dar sentido a eso que estaba pasando, ¿no? Entonces es verdad que currículos muy rígidos son propios de sistemas educativos excluyentes, que limitan mucho el desarrollo y la creatividad y las intenciones, los intereses de los alumnos en diversos ámbitos. Tenemos que empezar a pensar, y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la motivación, aunque parezca que no, que una buena manera de repensar nuestros currículos es reducir la cantidad de contenidos para mejorar la calidad. Estudiar menos cosas, pero en más profundidad, porque en realidad repasar todos los contenidos aceleradamente no solamente afecta a la motivación, sino afecta a niveles de aprendizaje más superficiales de lo que nos gustaría, ¿no? Así que los trabajos más globales, que integran más cosas, siempre son más motivadores, trabajos más abiertos, ¿no? Antes de continuar con preguntas y comentarios del público, quería volver un poco, aprovechando también este último comentario de Belén Gil Arranz, desde el punto de vista de la familia,
pues quería repasar un poco qué papel tienen precisamente las familias en la motivación, ¿no? ¿Cómo pueden las madres y padres desde casa potenciar la motivación de sus hijos? Porque ya nos has comentado antes que el clásico de te compro una bici bueno, te doy El un castigo, premio y peor el rabioso. castigo. Y peor todavía el castigo. Peor todavía el castigo. Peor todavía el castigo. Pero bueno, yo creo que también la pandemia nos ha enseñado una cosa muy importante, ¿no? Y es que de pronto muchos padres y madres, algunos de los que nos estarán escuchando seguramente se convirtieron durante meses en profesores auxiliares, ¿no? Que teletrabajaban y luego teleenseñaban y luego... Entonces, de pronto nos ha descubierto que la familia tendría que estar mucho más presente en la escuela. Lo que ha sucedido con la pandemia es que la escuela ha entrado en las familias, porque las comedores, los dormitorios se han convertido en parte del aula. Lo que tenemos que conseguir es que la familia entre más en la escuela. Los sistemas educativos, los países que dan más, integran mejor. Los entornos familiares y escolares tienen mejores resultados de educación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la familia influir en la motivación, en la educación de los hijos? Yo creo que la primera inferencia, lo primero que se puede sacar es lo que acabo de decir, implicándose más, intentando estar más presentes, interesándose más por lo que aprenden sus hijos. Y yo creo que aquí tendrían que pensarse también qué tipo de motivación queremos incitar. Muchas veces las familias presionan a los hijos por tener buen rendimiento académico, por tener éxito. Y esto es importante, pero para mí, más importante a largo plazo que el éxito académico es que los hijos e hijas consigan tener sus propias metas, consigan fijarse su propia identidad, tener intereses propios y tener la convicción de que pueden lograrlo. Entonces, apoyar esa autoestima, apoyar esos proyectos personales, apoyar una motivación que no sea estrictamente extrínseca, sino que también tenga estos componentes de interés por el conocimiento. Y aquí aparece también un factor muy importante que es el modelado, la influencia que tiene la familia. Es decir, si en la familia el conocimiento se valora, se trabaja con él, se le da valor, y ya no me refiero a trabajar profesionalmente, sino usarlo en la vida social, se tiene interés por él, pues evidentemente esto va a influir. Sabemos, por ejemplo, que hay datos tan esclarecedores como que el número de libros que hay en una casa correlaciona con el rendimiento lector de los niños, de los adolescentes en las pruebas PISA. En una familia que lee hace niños lectores, ¿no? Entonces yo creo que esta es la otra parte, es decir, pueden, por un lado, involucrarse en las tareas escolares, sobre todo no tanto ayudando al niño a hacer los deberes cada día, sino ayudándole a encontrar sentido en lo que aprende en el aula y a buscar sus propias metas, y en segundo lugar, generando entornos en los que ese conocimiento que queremos, ese deseo de aprender del que hablamos antes, se visibilice. Pues esperamos que tomen notas las familias, que seguro que muchas, como tú comentas, ya lo han hecho y lo han puesto en práctica, Claro. bueno, ya de facto. Sí, perdón, el problema nuevamente es el tema de la desigualdad que decíamos Sí, antes. Es evidente que los alumnos que llegan en un entorno en el que no hay nada de esto, el sistema educativo tiene que compensarlo. Y esto no lo está haciendo. Esto no lo está haciendo. Es decir, y este es otro de los dramas, otra de las incongruencias o de los errores de la llamada cultura del esfuerzo, que en el fondo es dar una educación sobre todo para los que más saben, que son los que menos ayuda necesitan, la verdad. Y en cambio dejar olvidados a aquellos que por más que se esfuercen no lo van a lograr, y hacerles creer que es encima consecuencia de su falta de esfuerzo o de su incapacidad, ¿no? Y no del contexto en el que viven, que les ha llevado a la escuela, ¿no? Este yo creo que es otro de los problemas. sí, es desde luego un gran reto. Y tengo a profesores, creo, bueno, está Mario Gio preguntándonos, o Gio, no, Marín Gio Ortiz, perdón, es que veo los nombres muy chiquititos, preguntando por libros, recursos para formarse sobre este tema. En concreto, él pregunta, bueno, sí, libros para formarse en cómo motivar a los alumnos, perdón, de forma duradera. Bueno, hay mucha literatura, es un poco difícil aquí ahora. Yo en el artículo que he publicado que tenéis, hay 2 o 3 referencias que igual le pueden ir ayudando, y no sé si luego tiene interés, pues hay un libro que a mí me parece interesante y
y que ayudará, es un poco más académico, claro, no sé qué tipo, desde qué acercamiento llega a él, que es un libro que se titula Motivar en la familia, motivar en la escuela, de Jesús Alonso, en la editorial Morata, y que da muchos tips, muchas ideas, da una comprensión de lo que es el problema de la motivación y luego muchas ideas sobre cómo intervenir en contextos concretos, ¿no? Y luego yo le recomendaría, desde luego, los libros del autor este que he citado anteriormente, que se llama Guy Claxton, C-A-L-X-T-O-N. Tiene varios libros, uno de ellos en Alianza Editorial, se titula Vivir y Aprender, y este es un libro distinto, porque este es un libro en el que hace reflexiones sobre el aprendizaje, te hace pensar, te provoca muchísimo sobre en qué consiste el aprendizaje y cómo podemos promoverlo, ¿no? Literatura, investigación hay mucha, y también hay algunos links que le podría facilitar si está interesado. A lo mejor luego tenemos alguna forma de hacerle llegar esta información concretamente, ¿no? Sí, seguro, seguro. Luego, si no me la envías a mí, nosotras la pondremos en los comentarios para que quede disponible tanto a él como para todas las personas que o estén viendo el vídeo ahora o lo vayan a ver a posteriori. Em, Antes se me ha pasado, de hecho, desapercibido que sí que has comentado que el castigo era aún peor para motivar, ¿no? Claro, ahora sí diciéndonos como cómo va a motivar un castigo, pero bueno, es verdad que tradicionalmente siempre se ha utilizado el castigo o la amenaza con el castigo, ¿no? Es que claro, así dicho suena fatal, pero sí, se ha utilizado la amenaza con el castigo para motivar. Claro. Eh, Vamos a ver, el castigo, o sea, digamos, yo he dicho antes, la motivación está muy vinculada a las emociones. Entonces, ¿qué emociones son las que nos mueven a los seres humanos? Porque las emociones nos mueven también. Fíjate nuevamente como emoción tiene la misma origen etimológico, emoción. Entonces, las emociones también nos mueven. Entonces, las emociones más básicas son emociones de gratificación y de miedo. Es decir, el miedo nos mueve muchísimo. Si en un determinado espacio de pronto nos sentimos asustados, huimos. Todos los animales huyen de las amenazas. Entonces, amenazar, claro, la idea de castigo suena muy fuerte. Pero claro, no tenemos por qué estar pensando en castigo físico. Puede ser un castigo verbal, un castigo simbólico, un rechazo, un suspenso como castigo. Entonces, yo creo que en muchos entornos y muchas veces, yo lo he mencionado antes, ¿quiénes no hemos tenido aquellas materias huesos en la que el esfuerzo de los alumnos se mantenía todo sobre el miedo? El profesor que no conseguía o la profesora que no conseguía el interés de los alumnos creaba un pánico general a que allí iban a suspender el 80%, a que no sé qué, a que no sé cuál, y entonces ese era el único motivo de esforzarte. ¿Qué conseguías con eso? El odio hacia la asignatura. En el momento en que ese alumno o esa alumna aprobaba eso, no quería volver a saber nada de eso. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos que lean por miedo? ¿Cómo van a leer por miedo? ¿Cómo van a leer por que si no lees esto te castigo, te penalizo? Claro, no conseguimos con eso el placer de leer. Tenemos que conseguir el placer de leer. Si resulta que estudiar ciencias es algo que luego, que si no lo haces te penaliza, no conseguimos que al acabar la educación los alumnos se interesen por el conocimiento científico, porque era algo que van a tener asociado a esas situaciones aversivas, desagradables, de rechazo. Entonces, en realidad, el castigo debemos usarlo lo menos posible. Eso no quiere decir que no se tenga que utilizar en contextos muy concretos para penalizar determinadas conductas que son socialmente indeseables. Estoy pensando en el bullying, en muchas otras cosas, pero no va a estar nunca ni siquiera ahí el castigo. Castigar no resuelve el problema, lo que necesitamos es transformar. El castigo puede ser necesario, produce efectos inmediatos a corto plazo y a veces lo podemos necesitar, pero desde luego no podemos sostener el aprendizaje cuando la anterior pregunta se preguntaba mantener motivos a largo plazo. Sobre el miedo no se pueden mantener motivos, se mantienen motivos muy a largo plazo, pero todos de rechazo. Antes has planteado tú esta tarea interesante para los docentes de plantear cómo han ellos mantenido, o cómo ellos y ellas, cómo nosotros como docentes, que yo también lo soy, hemos mantenido el esfuerzo, la motivación para seguir enseñando en estos tiempos tan complicados que hemos vivido y seguimos viviendo. Piensen por un momento, no sé cuál es la estrategia de mensaje, piensen por un momento, ¿sería posible que se esforzaran más por miedo? Por castigo, es decir, que la administración les amenazara que si no hacen esto, entonces aquello, eso iba a motivar a algún docente. Pensemos lo mismo con los alumnos. Tenemos que dar la vuelta a esos motivos y hacer que lean por placer, no por miedo al suspenso, no por miedo al rechazo, no por miedo al... De hecho, aprovecho este recordatorio que has lanzado para pedirles a los docentes, incluso a las familias, ¿por qué no?,
que nos comenten, porque me están mandando comentarios y preguntas, pero precisamente esta respuesta no nos la han dado. ¿Cómo se han mantenido motivados ellos? ¿Qué es lo que les mantiene motivados? Nos manda María Cárdenas una consulta que me resulta interesante. Ella comenta que tiene un hijo con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y bueno, y que a ella, obviamente, bueno, fíjate, ella sí que nos lo comenta lo que le motiva, que a ella le motiva escucharlo feliz cuando logra comprender un tema o leer una oración, por supuesto, que es muy difícil no empatizar con esto, ¿no? Que nos cuenta María. Y además le motiva lograr que no se sienta triste cuando ve que sus compañeros avanzan más rápido que él en cuestión educativa. Claro, precisamente lograr que no se sienta triste cuando ve que sus compañeros avanzan más rápido es lo que a mí me parece un reto enorme, ¿no? Y sobre esto te quería preguntar, ¿cómo logramos que este niño u otros muchos niños que ya sean diagnosticados como él o no, ¿no? Que ven que sus compañeros avanzan y ellos no, ¿cómo logramos que no se comparen, ¿no? O que Claro, logren esa comparación como una motivación, pues no sé si es posible. antes he apuntado que necesitamos un sistema educativo que se apoye más en la diversidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Por alguna razón extraña, consideramos que quien realiza las tareas de manera más lenta, igual más reflexiva, con más esfuerzo, las está realizando peor, pero no necesariamente es así. Lo que tenemos que intentar ver es qué cosas el hijo de esta madre que nos acaba de escribir, con qué cosas disfruta, qué cosas sabe hacer mejor, qué cosas hacer, e intentar ayudarle en aquellas que tiene más dificultades, pero valorar también muchas otras en las que puede ser más competente, más capaz y que puede hacer las cosas de otra manera, ¿no? Yo recuerdo, y parece una digresión, pero no lo es, hace unos años leí una novela maravillosa de un autor que se llama Steve Nadolny, que se titula El descubrimiento de la lentitud, ¿no? En el que habla precisamente de, ahora no recuerdo quién era un capitán de la Marina británica muy conocido, que tenía un problema de que procesaba la información muy lentamente y cómo él acabó descubriendo que este era su estilo de vivir el mundo y eso le daba ventajas en determinadas tareas. ¿Qué prisa tenemos en algunas tareas? En algunas tareas escolares parece que hay que dar la primera respuesta posible, pero a lo mejor dar las respuestas de otra manera, trabajar de otra manera, tenemos que crear un sistema educativo en el que tengan cabida todos los tipos de alumnos y no compararlos con los demás, sino compararlos consigo mismo. Yo creo que es muy importante que esta madre también entienda que la manera de que su alumno su hijo se motive es que vea cómo mejora o cómo es capaz de hacer cosas que antes le costaban más. No compararse con los demás. Olvídate de compararse con los demás. Volvamos al ejemplo del atletismo. Si yo me pongo a correr y me comparo con uno que corre mucho, siempre estaré desmoralizado. Pero lo que tengo que compararme es conmigo mismo. Tengo que ver que ahora lo hago mejor que lo hacía antes. Y yo estoy seguro que ahí hay avances y que esos avances... Es decir, hay muchas personas con ese problema, con ese trastorno del desarrollo, que salen muy bien adelante en el sistema educativo y acaban teniendo éxito en el sistema educativo. No es incapacitante, lo que necesita es apoyo profesional, desde luego, sin duda, y reconocer eso como una característica propia, es decir, como algo, un estilo en la forma de abordar las tareas, que por supuesto necesita ayuda específica para algunas tareas que con este problema de déficit atencional se hacen muy complejas, pero a lo mejor también en otras puede realizar las tareas muy adecuadamente y eso es lo que hay que analizar, pero desde luego compararse consigo mismo. No, y que sus profesores, sus maestros, tal, no estén continuamente haciendo estas comparaciones porque no son nada positivas, ¿no? Sigo repasando comentarios que nos van enviando y, por ejemplo, Daniel Patón nos dice que otro punto relevante para él es que los alumnos logren ver la aplicación práctica de lo que aprenden, ¿no? Un poco he pensado en esa profesora de inglés que nos comentabas, que finalmente no era tanto decirle que va a utilizar el inglés cuando viaje en el futuro, sino que lo va a utilizar esta tarde cuando vaya a jugar con su videojuego favorito. Claro, yo estaría totalmente de acuerdo si por aplicación práctica entendemos que logren dar sentido a lo que están aprendiendo, ¿no? Porque hay muchos conocimientos que no es que tengan una aplicación práctica inmediata. O sea, leer poesía no tiene una aplicación práctica, pero a lo mejor te ayuda a entender alguno de tus estados de ánimo y eso ya es bastante. Entonces, yo creo que, desde luego, esta idea de que yo he dicho antes, motivar es cambiar las prioridades. Tenemos que partir de los motivos que tienen los alumnos fuera del aula
para conectarlos con lo que aprenden en el aula, para a su vez volver de lo que aprenden en el aula al entorno del alumno y que vean que aquello que han aprendido da sentido a experiencias que tienen. Les ayuda a entender esa experiencia. En ese sentido estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, tendría un sentido de la utilidad no muy ligado a lo concreto, sino muy ligado al hacer uso del conocimiento. Eso es para mí lo importante. Es decir, gran parte del problema de esos currículos de los que hablábamos antes, sobrecargados, excesivos, es que muchas veces es muy difícil que el alumno encuentre ninguna relación entre lo que está estudiando en el currículum y lo que pasa en su mundo real, en la vida real. Es decir, creamos unas burbujas de conocimiento en las que solamente se puede aplicar ese conocimiento en esa asignatura y para eso. Y fuera de ahí no. Bueno, tenemos que intentar conectar mucho más con el entorno de los alumnos y con sus intereses, no para respetarlos y tal, sino porque son producto de la cultura en la que estamos, sino para transformarlos. Para transformarlos. Es decir, bueno, más o menos esta sería la idea. Me iba a ir por otro lado, pero más tiempo a que haga más preguntas, ¿no? Porque se me enrollo mucho. Tenemos tiempo de momento, o sea que no pasa nada si nos extendemos un poquito más, mientras la gente creo que nos aguanta de momento. Bueno, otra pregunta un tanto provocadora que nos lanza Carlos Martín Bravo. Dice, leo textualmente, es evidente que los modelos mediáticos, políticos especialmente, o la influencer que sueña con entrar en bolsa, no sé a quién se refiere, pero bueno, una influencer, tienen un peso muy importante de motivación en el alumnado, ¿no? Y dice, bueno, el ser humano parece que siempre ha copiado a los personajes con éxito, entre comillas. Y ya nos lanza la pregunta, dice, ¿no estaremos perdiendo el tiempo en la educación? Creo que se refiere a si no deberíamos ser más influencers. Pues vamos a ver, yo creo que, a ver, es verdad, o sea, la sociedad en la que vivimos tiene los valores que tiene y tenemos que formar para la sociedad en la que vivimos, pero tenemos que formar para la sociedad que deseamos. Es decir, si aprender es un deseo, enseñar es otro. Educar es otro. Educamos a las personas porque queremos hacerlas mejores. Tiene que haber un sueño de valor, hay un cierto idealismo en todo proceso educativo. Entonces yo no me puedo conformar con asumir que los valores que están predominando en la cultura del espectáculo tengan que ser los valores que la escuela predica. Pongo dos ejemplos. Uno, vivimos en una sociedad enormemente competitiva. ¿Significa eso que tenemos que hacer un sistema educativo basado en la competición? No. Significa que tenemos que hacer un sistema educativo precisamente basado en la cooperación, en la tolerancia, porque solo el sistema educativo puede generar valores que van en contra de esa línea predominante. Y pongo otro ejemplo que es muy actual, mi opinión. Si hay algo que motiva a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, son las nuevas tecnologías, es el móvil. Y eso les interesa muchísimo. Ahí pueden dedicarle horas, ¿no? A meterse en redes sociales, a videojuegos, a tal. Cuando llegó la pandemia, mes de marzo, en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, los móviles estaban prohibidos en las aulas. Se había llegado a la conclusión de que llevar un móvil a un aula distraía y los alumnos tenían que llevar el móvil apagado o no llevarlo. El día 11 de marzo les pedimos por favor que los encendieran, o el 14 de marzo. Y tuvimos que sostener todo nuestro sistema educativo sobre aquello que desde el sistema educativo más se rechazaba, que eran las pantallas. ¿Tenemos que formar en una sociedad para las pantallas? No, tenemos que formar para un mejor uso de esos recursos. Si apagan los móviles antes de entrar en el aula, nunca aprenderán a usarlos mejor. Entonces no tenemos que asumir los valores que vienen de las tecnologías, tenemos que criticarlos y tenemos que construir nuestros propios valores. En ese sentido, bueno, yo no sé si en esta pregunta está incluida la idea esta de si tenemos que hacer influencers. Yo creo que evidentemente tenemos que hacer personas que influyan en la sociedad por medio del conocimiento y eso es una diferencia fundamental. Lo que justifica a la escuela, al sistema educativo, es que creemos, ingenuamente o no, que el conocimiento hace mejores a las personas y que ayudándoles a adquirir conocimiento tendremos mejores ciudadanos. Yo no definiría a los influencers como personas que median en la sociedad a través del conocimiento, precisamente. Creo que median a través de otras cosas que nos pueden interesar más o menos, pero son otro valor. Nosotros tenemos que poner en valor el conocimiento.
Obviamente el conocimiento no lleva necesariamente a ese tipo de éxito, pero lleva a otro tipo de satisfacciones, ¿no? Y claro, tenemos que intentar construir eso en el entorno cultural en el que estamos, que evidentemente entra en colisión con otros dispositivos culturales, insisto, por ejemplo, con las tecnologías que son tan cercanas a los alumnos, para las que dedican tanto tiempo, procuremos que parte de ese tiempo lo dediquen a utilizar las tecnologías para acceder al conocimiento. Y eso solo lo puede hacer la escuela. Eso solo lo puede hacer la escuela. Justamente sobre el uso de las tecnologías para acceder al conocimiento o el uso de las tecnologías en el aula, bueno, me ha venido a la mente pues, el uso que se ha hecho últimamente mucho de los concursos a través de Kahoot, que utilizan muchos profesores, o bueno, uniendo puntos ya con concursos más clásicos, pues por ejemplo, que no, sin relación con las tecnologías, ¿no? Pues me voy a las clásicas Olimpiadas de Matemáticas que se hacían. En general estoy pensando en concursos, competiciones, a veces con más énfasis en lo competitivo y otras veces con menos. ¿Pueden ser estas buenas formas de motivar al alumnado? Yo no lo voy a negar que en algún contexto esas situaciones produzcan un ambiente suficientemente lúdico y de interés como para que los alumnos participen más, pero yo no creo que podamos sostener a largo plazo la motivación sobre ese tipo de situaciones. Primero, porque en una competición siempre hay más perdedores que ganadores. Esto es elemental. Entonces, competir está bien cuando ganas alguna vez, pero cuando compites y ves que pierdes y que pierdes y que pierdes, dejas de tener ganas de competir. Y entonces, al final, las competiciones son muy elitistas. Solo compiten unos pocos. Vuelvo al ejemplo del atletismo. Si yo compito con otros y no soy un buen corredor, dejaré de competir muy pronto. Pero si yo lo que hago es competir con mi cuerpo, es decir, mejorar mis sensaciones físicas cuando hago cualquier tarea, o quien dice eso es tocar la guitarra. Cuando yo lo que quiero es sacar de la guitarra, expresar cosas, si yo quiero ser el mejor guitarrista e ir a una competición, me va a ir mal. Ahora, si yo lo que pretendo es otra cosa, a lo mejor me va bien. Entonces, yo creo que a largo plazo no son procedimientos, por ejemplo, todo este tema de las Olimpiadas, pues claro, sirven a lo mejor para localizar e identificar jóvenes talentos, lo cual no digo yo que sea bueno ni malo, pero a largo plazo también tiene un riesgo el ser reconocido socialmente como un joven talento, porque genera unas expectativas sobre ti que de no cumplirse producen frustración. Es decir, cuando aquí en algunas comunidades autónomas como Madrid se hicieron institutos para los alumnos de excelencia que se decían, había un problema sustancial. Y es que aquellos chicos y chicas que venían de varios institutos o de varios colegios de Madrid, cuando se juntaban en el Instituto de Excelencia, dejaban de ser un alumno excelente para ser uno más. Y de pronto se encontraban que eran de los mediocres de la clase, comparados con los demás. Y entonces de pronto cuando saltas de nivel en la competición y pasas del campeonato provincial al campeonato estatal, pues resulta que te encuentras con que no eres tan bueno. Y entonces, ¿qué? Yo creo que competir, yo vuelvo a insistir en la idea de que comparémonos, enseñemos a los alumnos a compararse con sus propias expectativas, a fijarse metas e intentar lograrlas, no a fijarse con las de los demás. Entonces, en ese sentido, a mí este tipo de competiciones me inquietan un poco como método sistemático. Dicho lo cual, insisto, en algún momento jugar a un puzzle, hacer un tal, puede ser dinamizador y puede alegrar la clase y puede darle sentido y puede hacer que participen los alumnos, ¿no? Pero sostenerlo a medio plazo sobre eso, ya teníamos sistemas competitivos así en la escuela tradicional, en la que yo iba a un colegio en la que en la clase cada uno tenía un numerito, pero no el numerito era el orden de las notas que había sacado el mes anterior. Entonces eras el 12, el 8, el 7 y subías o bajabas. Aquello era una escalera en la que... Y siempre te estaban comparando con alguien. Entonces yo creo que eso no es positivo. Sí, desde luego suena duro, cuanto menos. Bueno, yo tengo una última pregunta, si no nos lanzan más del público. Que me gustaría hacerte y es relacionada con la actual situación que estamos viviendo y que todavía nos quedan unos pocos meses siendo optimistas. Ojalá sean pocos. Bueno, pocos yo todo lo que son menos de 10 considero poco. En la educación todo este curso seguro. Eso desde luego. Y bueno, pues seguimos con clases en formato remoto, semipresencial, presenciales que pasan a remotas, bueno, en fin. ¿Qué consejos le puedes dar al profesorado para mantenerse ellos y para mantener al alumnado motivado en esta situación, motivado y conectado, ¿no? a la clase en esta situación? Claro, yo creo que lo has dicho muy bien ahora, la palabra conectado, ¿no? Es
la obsesión durante los primeros meses de la pandemia era que los alumnos se conectaran, es decir, que tuvieran un dispositivo con banda ancha, que entraran en el Zoom, en el Classroom, en el Meet o en lo que fuera y pudieran entrar en clase. Pero ahora necesitamos otro nivel de conexión, y es la conexión mental, la conexión, no solamente la conexión de banda ancha, sino la conexión de que el alumno conecte con lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí yo creo que sabemos bastante, ya no tenemos tiempo y sería además el tema de otra sesión de este tipo sobre cómo las tecnologías pueden impactar en la mente y en el aprendizaje, ¿no? Y desde luego lo que sabemos es que si lo que hacemos es pasar al sistema virtual lo mismo que hacemos en el sistema tradicional, estamos en el peor de los mundos. Es decir, una situación en la que el profesor está en clase explicando y sus alumnos están en, que es lo que se está haciendo en muchos, los alumnos están en casa escuchando lo que el profesor está explicando, que es lo que se está haciendo en muchos sistemas de estos híbridos, es lo más desmotivador y lo más difícil para que el alumno se conecte. Tenemos que empezar a pensar que los espacios virtuales, que han venido aquí para quedarse, que aunque pase la pandemia va a haber siguiendo formación online, que los alumnos y alumnas de ahora, cuando antes se hacía la pregunta de ¿qué será de ellos dentro de 15 o 20 años? Lo que podemos tener en este momento, yo no sé si la certeza, pero desde luego casi la certeza es de que van a tener mucha formación online, mucha formación no presencial, que van a tener muchos espacios de formación mediados por tecnologías. Entonces hay que aprender a usar esos espacios. Esos espacios requieren formatos propios en los que lo fundamental se ha demostrado que esos espacios funcionan mejor como espacios de enseñanza cuando la gestión de la información la realiza el propio alumno y no el docente. Es decir, si nosotros todo lo que pedimos al alumno es que se conecte y esté escuchando, vamos a ir mal. Lo que tenemos que hacer es darle tareas en las que él tenga o ella tenga que explorar en Internet, buscar información, construir su propia ruta de búsqueda, y todo eso con supervisión. Es bastante más complejo, claro, pero desde luego sabemos que si no diseñamos materiales específicos para entornos virtuales, esos entornos virtuales van a ser empobrecedores, que es lo que ha pasado probablemente durante estos meses y probablemente sigue pasando. Porque lamentablemente cuando los profesores encontraron esta situación, profesores y profesoras en el mes de marzo, no encontraron recursos con los que alimentar sus clases que no fueran grabarse a sí mismos, porque lamentablemente nuestras administraciones no han generado ese tipo de materiales. En una sociedad plenamente digital, 2020, las escuelas siguen siendo analógicas. No han incorporado la cultura digital. Es algo ajena. Otra cosa es que haya una pantalla por ahí, pero es algo ajeno a la lógica del sistema educativo todavía. Y si eso no lo incorporamos, estamos retrasando el desarrollo personal de nuestros alumnos, pero también el económico, el social, todo este tema de la digitalización que se dice ahora. Entonces, mi consejo sería, bueno, ahora sobrevivir, hacer lo que se pueda, pero desde luego pensar que estos entornos digitales merecen diseño de actividades específicas, no retransmitir digitalmente las clases tradicionales, ¿no? Efectivamente, de hecho lo hemos visto en cualquier tipo de eventos que han tenido que todos moverse a lo digital y como los que mantenían los formatos más tradicionales se hacían, con perdón, un tostón. O sea, no tenemos que irnos a las clases, que todavía más porque tienen clase un día y otro día y otro día. La mayor parte de eventos, por suerte, los han adaptado, los han acortado y bueno, no han modificado mucho el formato, porque al final el formato es bastante similar, pero por lo menos han modificado los tiempos porque, bueno, cuesta mucho más mantener. En el caso de la educación, lo que se podría decir resumiéndolo muy fácilmente es que la educación digital funciona cuando está centrada en el alumno, cuando es el alumno el que gestiona con su ratón, su teclado y su pantalla lo que pasa. Cuando está centrada en el docente y lo que hacemos es ponerle una cámara y mandárselo al alumno, eso no va a funcionar. En el 99% de los casos. Eso, claro. Y eso reconstruir eso es costoso, efectivamente. Claro. Hay que cambiar el rol docente. Hay que promover mucho más el aprendizaje entre iguales, que los alumnos se reúnan para debatir, para buscar conjuntamente, para cooperar, y nosotros supervisamos, trabajamos con ellos, pero no. Es que, claro, una de las paradojas que ha dado esta situación es que hemos descubierto que, claro, en gran parte de lo que hace la escuela es transmitir un conocimiento, una información que ya está por ahí. Que en realidad la función del profesor o de la escuela no debería ser transmitir esa información, sino ayudarle a digerirla, a darle sentido. Y esto, ¿sabes cuándo se vio muy bien? Cuando llegaron las evaluaciones. Cuando llegaron las evaluaciones, resulta que las evaluaciones tradicionales eran insostenibles en el formato digital. Esto fue muy evidente, por ejemplo, en la universidad, donde se obsesionó mucho la gente o los profesores y las universidades con la copia, con que los alumnos copiaban. ¿Cómo no van a copiar?
Si tú haces preguntas que la respuesta está en Google, espérate, pero ¿qué hace un profesional? Buscar en Google, buscar en Wikipedia, buscar en la red, buscar donde tenga. Es decir, si los profesionales usamos la red, ¿por qué los alumnos no? ¿Por qué evaluar el conocimiento tiene que ser una tarea tan cerrada? Entonces, claro, si no pensamos en que estamos formando para esos espacios y hacemos evaluaciones a prueba de Google, es decir, que la respuesta no esté en Google, porque hay que elaborarla, porque hay que construirla, pues entonces nos estaremos condenando a este tipo de situaciones que en realidad lo que ha hecho la pandemia ha sido desnudar las debilidades que ya traía el sistema educativo, ponerlas encima de la mesa. Efectivamente, nos estás dando temas e ideas para futuros debates que vamos anotando. Voy a ir cerrando, pero no quiero dejar de lanzar esta pregunta que nos hace una estudiante de bachillerato, Elena. Me alegro muchísimo de que se haya conectado Elena, la verdad, estoy encantada. Es la primera vez que al menos yo tengo noción de que se conecta una estudiante y nos dice que su problema no es la motivación, ya que le apasiona aprender, por eso me imagino que está aquí, pero dice que la forma de aprender que le proponen, pues que la rechaza y que destruye su motivación. Nos pregunta, ¿qué puede hacer al respecto? ¿Qué debe hacer el sistema educativo para adaptarse a cada alumno? ¿Por qué me hacen sentir que fracaso y le dan tanta importancia al fracaso cuando no nos ayudan para triunfar, sino para crear un ejército de entes con un conocimiento efímero? ¿Qué hacemos ante eso? Ahí es nada la pregunta de Elena. La pregunta es tremenda. Yo creo que Elena hace una reflexión que necesitaría no ya otra hora para ser respondida en un debate, sino probablemente un debate multidisciplinar en el que hubiera... Pero yo creo que Elena da en el clavo en una cosa fundamental, ¿no? Yo lo he dicho antes, yo creo que todos los niños jóvenes tienen deseos de aprender y deseos de conocer. El problema es que no tienen deseos de conocer lo que nosotros queremos que conozcan a veces. Y ese es el problema del currículum en parte. Con eso no estoy diciendo que sus deseos de conocer sean mejores. He dicho, hay que partir de ellos para transformarlos, para acercarlos a aquellos conocimientos que sabemos que les ayudan. Ahora, esta concepción acumulativa del currículum, que me parece que es a la que hace ella alusión, ¿no? La idea de profesores dando conocimiento descontextualizado y luego preguntando sobre él digamos que hay un error fundamental en nuestro sistema educativo, que es que hemos convertido el conocimiento en dar respuestas a preguntas que los alumnos nunca se han hecho y probablemente ni falta que les hace. Tenemos que partir de las preguntas que tienen para ayudarles a responderlas. Entonces yo lo que le diría a Elena es que no pierda el deseo de aprender ni las ganas de preguntarse, que sea muy estratégica, es decir, esto que yo apuntaba antes en la ley del mínimo esfuerzo. Es evidente que todos en nuestra carrera nos vamos a encontrar contextos en los que aprender pues no es especialmente motivador. Bueno, pues que lo gestione lo mejor que pueda y se focalice en aquellas cosas en las que encuentra mucho más placer aprendiendo. Que piense bien cuáles son sus metas y oriente bien sus metas. El sistema educativo tiene que cambiar, pero Elena va a tardar bastante más en cambiar de lo que tú necesitas. Así que empodérate tú y toma tus buenas decisiones sobre tu futuro de aprendizaje, futuro académico y profesional en su caso, y intenta en esos espacios crearte espacios para aprender de otra manera y mantener ese deseo de aprender, porque a la larga yo creo que es recompensado, ¿no? Y mientras quienes estamos en otras posiciones en el sistema educativo, pues tenemos la responsabilidad de intentar generar ese cambio. También los alumnos, porque a veces no todos los alumnos son como Elena. Uno se encuentra a veces también alumnos que han hecho de esto de la ley del mínimo esfuerzo el leitmotiv, es decir, no les hagas preguntarse porque eso ya les quita las ganas, lo que quieren es que les des las respuestas. O sea, también tenemos muchos alumnos que han aprendido el hábito contrario de acostumbrarse a que les den respuestas a preguntas que no se han hecho, a no tener que inquietarse. Por eso es magnífico que haya alumnas como Elena que siguen teniendo ganas de hacerse preguntas y de aprender, ¿no? Y a ver si entre todos conseguimos no quitárselas al menos, y no solo no quitárselas, sino darle más motivos para seguir interesándose por el conocimiento. Así es. Bueno, he dicho que era la última pregunta y ya prometo que esta sí que es la última, pero es que van llegando ahora. Sabemos que siempre al final la gente es cuando se anima a preguntar. Y tenemos otra pregunta de Daniel Patón que me parece que enlaza muy bien con esta pregunta de Elena, porque nos pregunta si se está investigando la desmotivación en los superdotados. Yo no soy no soy especialista en ese tema y no soy la persona más adecuada para respondérselo, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí me parece que también es importante entender una cosa, que
Hoy en día en psicología, más que pensar que las personas tenemos una inteligencia, estamos asumiendo cada vez modelos de lo que se ha dado a llamar inteligencias múltiples, múltiples competencias, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de superdotados, normalmente se está hablando de personas muy competentes en ámbitos muy concretos que el sistema educativo valora mucho, que es la gestión del conocimiento abstracto, la gestión del... Pero hay otros muchos ámbitos de la formación personal que a veces... Es decir, una persona superdotada es buena tocando música, no necesariamente, ¿no? ¿Y por qué eso es menos importante? Entonces, si pensamos más bien en que cada uno de nosotros tenemos una diversidad de competencias, lo que habría que enfatizar en cada uno de nosotros es aquello en lo que podemos sentirnos más capaces y disfrutar más e intentar apoyar aquello en lo que somos menos capaces, ¿no? Evidentemente, un sistema educativo que no responde a esa diversidad puede estar limitando el desarrollo de todos los alumnos. Antes hemos hablado de los desfavorecidos y ahora podríamos hablar también de los más favorecidos, ¿no? Pero cuidadito con el tema que he apuntado antes de hacer centros educativos dedicados a la excelencia o a los superdotados, ¿no? Porque primero, a lo mejor hay competencias que ahí se están perdiendo de tipo social, emocional, que no se están valorando, y segundo, en la medida en que te están comparando superdotados, que eres más dotado que alguien, volvemos ya a comparar. A mí esto me inquieta un poquito, no me gusta mucho y me parece que no debería hacerlo tanto el sistema educativo. Dicho lo cual, evidentemente, cuando nosotros nos movemos en ámbitos concretos, pues sí podemos ver alumnos especialmente capaces y ver cómo alimentar esa capacidad para que puedan seguir desarrollando, ¿no? Nuestro sistema educativo tiene algunas características muy particulares y, por ejemplo, una de ellas es que los alumnos tienen que estudiar en función de la edad a la que en el curso en función de la edad en la que están, no de las competencias o capacidades que tienen, ¿no? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero yo diría que si entendemos la educación de una manera integral, yo creo que esto es muy importante, porque un adolescente no es solamente un matemático muy eficiente, si es que lo es, súper competente en matemáticas, sino también es una persona en desarrollo con relaciones sociales, interpersonales, que es muy conveniente que las tenga con un entorno, vamos a decir, normal, con un entorno diverso, con un entorno variado y no con un entorno súper seleccionado, ¿no? Sobre la pregunta de motivación y superdotados, lamentablemente no le podría ayudar, salvo en la idea que he dicho antes, motivar es pedir un poco por encima de lo que uno tiene. Entonces, claro, cuando tenemos alumnos muy capaces, pedirles por encima. ¿Cómo lograr esto? Nuevamente diversificando las tareas, nuevamente haciendo que se diversifiquen. Por ejemplo, está muy demostrado que los alumnos más capaces en una tarea aprenden más ayudando a aprender a otros. Ayudando a aprender a otros. Es decir, podemos hacer que esa persona que tiene más capacidad apoye a otros alumnos que saben menos, no dándole clases en el sentido más tradicional, sino ayudándole a aprender, entendiendo mejor las dificultades que tiene, planteándole problemas específicos, buscando, es decir, haciéndole un apoyo. Entonces, por ahí podríamos buscar estrategias en las que esos alumnos pudieran tener funciones que les ayuden a gestionar sus capacidades, ¿no? Y a sentirse integrados en el grupo, porque también hay un riesgo a veces de que estos alumnos demasiado excelentes son también objeto de bullying, de rechazo por parte de sus compañeros porque suponen. Entonces yo creo que hay elementos que son no solo el intelectual que deberíamos de valorar, ¿no? Excelente. Yo creo que ya no vamos a enrollarnos más, aunque ahora están haciendo algunas preguntas, pero mira, lo vamos a dejar allí. Les contestaremos más tarde en los comentarios, en el chat, porque la verdad que ya nos hemos ido de hora, nos hemos ido casi 10 minutos, creo que es el debate más largo que hemos tenido, pero se nos ha pasado el tiempo volando. De hecho, tengo que decirte, Juan Ignacio, que cada vez incluso ha ido añadiéndose más gente al debate, lo cual, bueno, es una prueba de que les hemos ido enganchando poco a poco, motivando quizá con lo que ibas contando. Cambiando sus prioridades, que estaban haciendo otra Eso cosa. es, efectivamente. Así que muchísimas gracias por haberte animado a participar. Gracias también, por supuesto, a todos los que os habéis unido en nuestra conversación a través de los comentarios. Y bueno, y a quienes esta vez habéis estado tímidos, pero os animaréis la siguiente. Porque sin vosotros, pues ya sabéis que no tenemos debate. Estaríamos solamente Juan Ignacio y yo y sería, bueno, pues muchísimo menos enriquecedor. Os animo a visitar la página de FECIT Edu, que dejaremos ahora indicada en los comentarios para quienes no la conozcáis aún. Ahí vais a encontrar muchos artículos de interés sobre educación guiada por las mejores pruebas disponibles hasta el momento.
Y por último, os animo también, en la misma página web encontraréis una encuesta que tenemos puesta en marcha donde periódicamente vamos recogiendo vuestras sugerencias sobre los temas que vamos a tratar. De hecho, este tema de motivación fue elegido en base a sugerencias vuestras. También dejaremos enlace en comentarios, aunque lo encontraréis en la página principal de la web. Y otro debate en base a vuestras sugerencias, bueno, y otro artículo va a ser el próximo que publiquemos en la página, que tratará sobre las emociones en el aula, y que para él contamos con la colaboración de Rodolfo Bachler, que es profesor de psicología en la Universidad Mayor de Chile. Así que en este caso estaremos traspasando fronteras para debatir este tema. Y bueno, sin más, me despido hasta nuestra próxima cita FECIT Edu. Un abrazo a todos y Hasta luego, hasta buenas. pronto.